Hermanos, este día vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la confesión, al menos por este domingo. Hay un tema que me gustaría tratar con ustedes y he titulado este estudio Principios bíblicos para un voto razonado. Principios bíblicos para un voto razonado. Y cuando digo voto allí, ¿verdad?, estoy pensando en el proceso electoral, en las elecciones que vienen ahora este 2 de junio, y en cómo encaja, hermanos, nuestra responsabilidad, ¿verdad?, como cristianos, como ciudadanos de este país, con los principios que encontramos en las Escrituras. Algo que llama poderosamente mi atención es cómo, al estudiar la historia de la Iglesia, uno se encuentra que las mayores transformaciones, algunas de las transformaciones más grandes que sufrió nuestra sociedad, hablando en los términos más generales, fue debido al cristianismo. Si pensamos, por ejemplo, en la formación de los hospitales, instituciones que hoy consideraríamos como parte de la esfera pública, parte de la administración de cualquier gobierno, fueron, hermanos, en realidad, instituciones formadas por cristianos. Comenzaron como obras de beneficencia, comenzaron como esfuerzos hechos por algunos monjes, después por diferentes órdenes de monjas también, que intentaron reflejar lo que ellos veían en la parábola del buen samaritano y llevarlo a la práctica. Si pensamos en la formación de universidades, lo mismo podemos decir, fueron los cristianos los que, en un afán, ¿verdad?, por entender el mundo y todo el mundo en relación con Dios, dijeron: lo que debemos hacer son instituciones en las que las personas puedan formar su pensamiento. Lo mismo si pensamos en la abolición de la esclavitud. Los que se opusieron a la esclavitud moderna, ¿verdad?, fueron diferentes hermanos en Europa, en los Estados Unidos, etc. Sin embargo, hermanos, me temo que en nuestro país y en las iglesias en México, y hablo aquí con el peligro de generalizar, sé que no es el caso de todos, pero creo que no hemos logrado captar la relación que hay entre la verdad que confesamos en la ley y el Evangelio y lo que significa que somos ciudadanos de esta patria. Es cierto que nuestra ciudadanía eterna está en los cielos, así nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, pero Dios nos hizo nacer en México por una razón, y como cristianos mexicanos, si queremos agregarlo a modo de adjetivo, deberíamos ser capaces de entender cuál es la relación entre nuestra fe y nuestra ciudadanía. Esto, hermanos, ha dado como resultado una tendencia que podemos llamar apolítica, con el prefijo a allí. Esto quiere decir que nos desentendemos de este tema, que pensamos, ¿verdad?, que la política no es importante, que nuestro voto en realidad no representa algo de peso, que como cristianos simplemente deberíamos venir a la iglesia y ya. ¿Para qué nos metemos en problemas, verdad? ¿Para qué alzamos la voz para denunciar algunos de los problemas sociales más grandes en este mundo? Mejor nos quedamos calladitos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, no nos metemos en líos, así más tranquilos. De todas maneras, en algún momento Cristo regresa y nos vamos con Él. Y con eso, hermanos, nos volvemos apáticos de lo que acontece en nuestro país y nuestro estado. No sé de dónde surgió eso. Esa será la labor de un historiador, decir cómo es que llegamos a este punto cuando nuestros hermanos en el pasado, en diferentes épocas, en diferentes partes del mundo, han estado tan involucrados. Pero mi propósito aquí, hermanos, es que
con este estudio podamos conectar mejor nuestra fe con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Este es un propósito bien amplio, pero la manera en que lo voy a abordar va a ser hablando de cuáles son los principios bíblicos que debemos tomar en cuenta para un voto razonado en las elecciones de nuestro país. Para ello, hermanos, quiero empezar aclarando algunas cosas. No voy a hablar de nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? No voy a hablar de los aspectos legales o las particularidades del proceso electoral. Creo que este no es el foro y creo tampoco que, o más bien no creo, que yo tengo la competencia como para hablar de esos temas. Pero como pastor de esta iglesia local, estoy llamado a enseñar todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios incluye los principios que vamos a ver hoy, que en otras palabras son las líneas más seguras. Voy a tomar de los principios más claros que tenemos en la palabra de Dios. No voy a hablar, ¿verdad?, de cómo nuestra fe podría conectarse con una política económica, por ejemplo, o con una política migratoria, o con una política ambiental, incluso. Pero quiero dedicarme a los principios más claros, en los que no debería haber, hermanos, ningún espacio para contienda ni para duda. Y quizás haya muchas preguntas que sean prácticas al final de este estudio que no pueda ni sepa cómo responder. Pero mi deseo es que los principios bíblicos nos den luz para que podamos votar en el temor de Dios. Si me permiten resumir el estudio, ese sería el estudio. Principios bíblicos para votar en el temor de Dios. El voto es libre y secreto, mas esto no quiere decir que sea un acto neutral o indiferente. Yo les voy a decir por quién votar. Esa es una decisión que tiene que tomar cada uno. Pero lo que quiero, hermanos, que puedan ver es que el voto que podemos ejercer en un país democrático no es un acto neutral o indiferente. Dicho de la manera más sencilla, decidir si me compro un chocolate o no está al mismo nivel que elegir al candidato por el cual voy a votar. Si voy a pensar en comprarme un chocolate o no, seguramente no hay muchas consideraciones morales, ¿verdad? A menos que tenga alguna enfermedad por la que el médico me haya dicho, usted no debe comer chocolates. Pero es una decisión un tanto indiferente. Pero no es lo mismo, hermanos, cuando estamos pensando acerca del voto, porque estamos pensando en una persona, porque estamos pensando en lo que esa persona está diciendo, en lo que esa persona piensa, en las propuestas que esa persona está haciendo. Los chocolates no tienen propuestas, los candidatos sí. El voto es libre, repito, pero esto no quiere decir que esté desligado de los principios que Dios nos da para tomar decisiones y para obedecer. Déjenme enunciar entonces 5 principios. Voy a pasar más o menos de lo general a lo particular, con 5 principios de cómo se ve esto. En primer lugar, principio número 1, como cristianos, aprobamos lo que está en conformidad a la ley moral de Dios. Hemos estado viendo eso en el capítulo 19 de la Confesión, que se resume en los 10 mandamientos, y a su vez desaprobamos lo que se oponga a estos. Otra vez, como cristianos aprobamos lo que está en conformidad a la ley moral de Dios, que se resume en los 10 mandamientos, y a su vez desaprobamos lo que se oponga a estos. Esto tiene un uso muy práctico. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en el último párrafo de la confesión que estuvimos analizando una división en los 10 mandamientos? ¿De qué hablan los primeros 4, hermanos? Nuestros deberes para con Dios. ¿De qué hablan los otros 6? Nuestros deberes para con el prójimo. Entonces, si un candidato
se opusiera a la libertad de culto o la restringiera en algún sentido, como hizo Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, ¿qué dijo Nabucodonosor? A ver, todos los hombres, incluyendo a ustedes los judíos, ustedes se van a inclinar a esta estatua que yo he construido en mi honor. Él estaba pidiendo algo que en ese momento era un decreto, que se había convertido en ley. Él era el rey. ¿Pero qué hicieron? Aquellos varones valientes dijeron, no nos vamos a inclinar. Y aún si tenemos que morir, aún si Dios no nos libra de esta situación, no nos vamos a inclinar a tu estatua. Porque por encima de la ley que nos estás dando está la ley de Dios. Ahora, piensen en las implicaciones, hermanos. Es importante, ¿verdad?, que nos informemos qué es lo que piensa un candidato, qué es lo que piensa un candidato a la presidencia, a la Cámara, ¿verdad?, como senador o como diputado de la religión. Es importante. ¿Qué tal, verdad, si la persona que quiere ocupar uno de esos asientos es alguien que se opone rotundamente y quiere iniciar una persecución contra el cristianismo? ¿Qué aplicaríamos allí? Los primeros 4 mandamientos. Pero déjenme poner otro ejemplo ahora, en el caso de nuestro prójimo o los otros 6 mandamientos. Si un candidato nos dijera que la patria potestad le pertenece al Estado y no a la familia, ¿verdad? Que nuestros hijos en realidad le pertenecen al Estado desde el momento de nacer. No estoy hablando de alguna circunstancia, ¿verdad? Si hay algún pleito, alguna pelea en la familia. Pero si un Estado dijera, los hijos que ustedes van a tener en este país le pertenecen al Estado, son posesión del Estado, ¿qué tendríamos que decir? No, está primero el mandamiento, ¿verdad? La institución en la que se funda la sociedad es la familia. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí comienza todo. Si un candidato dijera que el aborto es un derecho de las mujeres, hermanos, ¿qué implicaciones tendría eso para nuestro voto? Aprobar con una persona que quiere legislar un homicidio. ¿O qué tal que un candidato nos dice que el Estado debe aprobar las uniones del mismo sexo? Son cosas que no podemos negociar. Son puntos clarísimos de la palabra de Dios. ¿Qué mandamientos aplicamos ahí? Los otros 6 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación al prójimo. Entonces, empezamos por ese principio. La ley de Dios, ¿verdad?, en su forma más clara, más general, nos ayuda a distinguir en su división doble, ¿verdad?, los deberes que tienen que ver para con Dios y los deberes hacia nuestro prójimo, que hay cosas que aprobamos y hay cosas que desaprobamos. Pero en segundo lugar, principio número 2, como cristianos, nuestro entendimiento de la naturaleza humana tiene implicaciones para el tipo de gobernantes y leyes humanas que deberíamos desear. Otra vez, como cristianos, nuestro entendimiento de la naturaleza humana tiene implicaciones para el tipo de gobernantes y leyes humanas que deberíamos desear. En el derecho, hermanos, y en las ciencias políticas, se discute la pregunta, ¿cómo es el hombre? ¿Es acaso el hombre fundamentalmente bueno? Si esa es la conclusión que hay que hacer, simplemente educarlo. ¿Es el hombre fundamentalmente malo? Si esa es la conclusión, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que restringirlo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, hermanos, al respecto de eso? ¿No tenemos algo que decir de eso? Veamos, por favor, el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón,
más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Estoy seguro, hermanos, que ustedes ya habían leído más de una vez este versículo, pero que no lo habían conectado con lo que estamos hablando ahorita. Siendo, hermanos, que la Escritura nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, entonces se necesitan leyes para restringir la maldad. Eso en lo que respecta a la constitución moral del ser humano. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de las cárceles, eso tiene implicaciones. Si habláramos de las penas, ¿verdad?, que debe imponer la ley por un crimen u otro, eso tiene implicaciones. Si alguien nos dice, ¿verdad?, que el problema es meramente económico o es meramente social, eso tiene implicaciones. Porque la Biblia nos dice que el problema fundamental es moral. Aquí además, hermanos, me veo obligado a agregar algo más en vista de los tiempos en los que vivimos. Y esto es que la naturaleza humana es objetiva. Hay algo tal como una naturaleza humana. Y esta existe independientemente de las opiniones y los sentimientos. No puede ser alterada, porque está en la mente de Dios. Él la hizo. Y en esta naturaleza tenemos solo dos sexos, varón y hembra los hizo. Son las palabras de Génesis 1:27. Entonces, otra vez, podemos preguntarnos, ¿qué piensan los candidatos, verdad, acerca de la naturaleza humana? ¿Qué dicen? ¿El ser humano es bueno, es malo? ¿Qué tipo de leyes hay que hacer? ¿Qué dicen acerca de la naturaleza humana en cuanto a que es objetiva, verdad? ¿Qué piensan de la ideología de género? ¿Qué dirían? Etcétera. En tercer lugar, principio número 3. Como cristianos confesamos el valor y la dignidad inestimables de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Como cristianos confesamos el valor y la dignidad inestimables de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Esta, hermanos, es una de las implicaciones de lo que Génesis capítulo 1 nos dice, que fuimos creados a imagen de Dios, que nuestra vida es distinta, que nuestra vida tiene un valor diferente, que se distingue de toda la otra creación que Dios ha hecho, que nos distinguimos de los animales, que nos distinguimos del ambiente, que Dios ha puesto una honra especial en el cuerpo y en el alma del ser humano, independientemente, ¿verdad?, de su condición social, de su lugar de nacimiento, etc. No podemos cambiar eso. ¿Cuándo comienza la impartición de vida? Es algo que debería ser claro para nosotros como cristianos. Vean por favor el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. David dice estas palabras, Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos dice esto, hermanos? Que la agencia de Dios, ¿verdad? Dios en su providencia actúa desde la concepción, desde que hay vida en el vientre, para sostener esta vida, para formarla, hasta que tiempo después, ¿verdad?, que es lo único que separa a un bebé dentro del vientre y a un bebé fuera, tan solo tiempo, no hay ninguna otra diferencia, biológicamente no la hay, simplemente desarrollo. Lo único que los separa, ¿verdad?, es tiempo, estar adentro de estar afuera, no hay otra diferencia. Pero Dios, hermanos, está actuando en ese momento.
Sería muy diferente, ¿verdad?, si nuestra sociedad dejara de hablar de la interrupción del embarazo, lo cual es un tremendo eufemismo, una manera bonita de decir algo horrible, espantoso, y dijeran más bien, se trata de la interrupción de la obra providencial de Dios. Entendería más bien a lo que se están refiriendo. La Biblia, hermanos, nos manda además, no solamente desde la concepción, a honrar la vida desde la concepción, sino también a honrar la vida en la vejez y, por consecuencia, también en la enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque ya está pasando en Canadá, ¿verdad?, que llegan personas a diferentes estados en donde se ha legislado la eutanasia y dicen, yo quiero que me pongan una inyección para matarme. Y si pasó con la ideología de género, hermanos, creo que no deberíamos ser ingenuos. Lo mismo se va a empezar a meter a nuestro país en uno u otro momento, más porque nuestra población está envejeciendo. Vean por favor Levítico 19:32. Levítico 19:32. La ley dice de esta manera: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué diferente, hermanos, es como la Escritura, ¿verdad?, presenta el valor de la vida humana desde la concepción hasta que tenemos la adultez mayor, la última etapa de la vida de una persona. La Escritura, ¿verdad?, atribuye esa honra especial a todas las etapas. ¿Qué piensan los candidatos? Otra vez, en función de esto que estamos viendo, ¿qué es lo que dicen? Sea la presidencia, sea el Senado, sea que quieren ser diputados. ¿Qué opinan? Y si no opinan, hermanos, como es el caso de muchos, ¿verdad?, ¿por qué? Porque quieren abstenerse de hablar de esto, que es tan importante. En cuarto lugar, principio número 4. Como cristianos reconocemos que Dios le ha dado autoridad a nuestro gobierno para utilizar la fuerza, con el fin de proteger al inocente y castigar al criminal. Dios le ha dado autoridad a nuestro gobierno para utilizar la fuerza, con el fin de proteger al inocente y castigar al criminal. ¿Cuándo comenzó esto? Creo que podemos rastrear los orígenes de esto hasta Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. En el pacto de Dios con Noé. Génesis 9:6, que nos dice de esta manera: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Esta es la vigencia de la pena capital, de la pena de muerte, en un orden que se encuentra después de la caída. ¿Cuándo fue la caída? Génesis capítulo 3. Y vean, hermanos, que esta pena está vinculada a la instrucción que el Señor le da a Noé. Versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Si Dios no hubiera autorizado, ¿verdad?, el uso de la fuerza a un gobierno, ni siquiera podría haber la reproducción de la especie humana. Sería un completo caos, una anarquía, la ley del más fuerte. Pero no es así, hermanos. Dios ha establecido un orden en los diferentes países, en los diferentes estados, y ese orden incluye el uso de la fuerza. Dios ha autorizado a nuestros gobernantes para usar la fuerza. Y eso, ¿verdad?, según lo que encontramos en Génesis capítulo 9, debería incluir la pena capital. Obviamente, se nos da aquí la razón: al que derramare sangre
de hombre. Estamos hablando en términos de nuestra ley, un homicidio doloso, ¿verdad? Con la intención. Lo mismo encontramos en Romanos capítulo 13, cuando el apóstol Pablo nos habla de los gobernantes. Romanos capítulo 13. Versículo 1. El apóstol dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dicho sea de paso, ¿verdad? Este principio nos dice que vamos a rendir una obediencia civil a nuestras autoridades, independientemente, ¿verdad?, de si nos gusta el candidato que quedó o no. Así funciona el orden de Dios. Pablo continúa diciendo: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí hay que preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué piensan los candidatos acerca de la justicia? ¿Qué piensan los candidatos acerca de la seguridad? Bíblicamente, hermanos, ese debería ser de los temas más importantes. La vida, y el buen orden en una sociedad. ¿Concuerdan las propuestas de los candidatos con lo necesario para que vivamos quieta y reposadamente? Que son las palabras del apóstol Pablo cuando nos manda a orar por las autoridades. Que oremos por ellos, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Yo tengo que pensar, ¿concuerdan en la luz que Dios me ha dado hasta este momento las propuestas de los candidatos con una vida quieta y reposada? ¿O no? ¿O simplemente ni siquiera hablan de eso? ¿Admiten la legítima defensa? ¿La critican? ¿Qué dicen acerca de ella? Es importante también, hermanos, en un país, ¿verdad?, en el que estamos viviendo tanta inseguridad y en el que se defiende muchas veces, tristemente, le termina yendo peor que el criminal confeso. Por último, hermanos, principio número 5, y con este terminamos. Como cristianos, creemos que hay una proporcionalidad en la justicia, de tal manera que el castigo promulgado por las leyes tiene que corresponder con la gravedad de la falta cometida. Hay una proporcionalidad en la justicia. ¿Dónde aprendemos esto? Con todo respeto, ¿verdad?, de la mala hermenéutica de nuestro presidente, quiero aclarar este texto. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Éxodo 21, 22, que nos dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cuál es la interpretación correcta, hermanos, de este texto? Se llama proporcionalidad en la justicia. Que el castigo, ¿verdad?, que impone la ley sea proporcional a la falta cometida. Déjenme darles un ejemplo. El Bronco, ¿verdad? Lo voy a mencionar porque no es candidato ahorita. Él proponía cortarle las manos a los ladrones. Pregunto, ¿es proporcional esa pena al acto que se está cometiendo? No. ¿Podría tener una función para restringir la maldad? Quizás, pero no es lo correcto. Tiene que ser algo proporcional. Y por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, el robo, a no ser que fuera el de una persona, ¿verdad?, un secuestro,
Pero el robo no se penaba con la muerte, se penaba con una restitución, o lo que se llama un castigo restitutivo. Una persona robaba un animal de ganado, tenía que pagarlo el doble o más, dependiendo. ¿Qué piensan los candidatos acerca de esto? ¿Verdad? ¿Ven proporcionalidad en la justicia? O como acaba de pasar no hace mucho tiempo, ¿verdad? Del hombre en la Ciudad de México que tomó a un perro, lo echa en una caldera de aceite hirviendo y terminó en la cárcel. Ahora, no estoy justificando ese acto, es un acto de crueldad tremendo. Pero hermanos, es justo, ¿verdad?, que una persona así termine en la cárcel y que uno de los capos, ¿verdad?, de nuestro país, atrapado con armas, con cantidad de drogas ahí, sea liberado unos días después. ¿Debería funcionar así nuestro sistema? ¿Es esa la justicia, verdad, que Dios nos manda en su palabra? ¿Dejar libre al asesino? El tema, por supuesto, es mucho más amplio, pero espero, hermanos, haber delineado con claridad al menos estos principios para que nos demos cuenta de que nuestra decisión en el proceso electoral no es neutral, es una decisión moral. Y por eso es tan importante que la pensemos en términos de la palabra de Dios. Entre más sea moldeada nuestra mente y nuestro pensamiento a los principios claros de la palabra de Dios, tendremos más seguridad de que nuestro voto realmente es un voto razonado. Los cristianos tenemos un estándar perfecto de justicia, lo veíamos también en la confesión. ¿Cuál es ese estándar? La ley de Dios. Y esto debe impactar toda nuestra vida, también por supuesto lo que hacemos como ciudadanos. Vamos a terminar entonces aquí, hermanos, y tenemos tiempo para algunas